No lo necesitabas de todas formas, dijo mi padre, su voz despreocupada a través del altavoz de mi teléfono, como si no acabara de admitir que había robado todo mi fondo universitario. Además, lo hecho está. No tiene sentido molestarse. Por eso ahora. Mi nombre es Vanessa, y a mis 25 años estaba de pie en mi diminuto apartamento en Londres, escuchando a mi padre explicar por qué había vaciado la cuenta que debía financiar mi último año de universidad, un fondo que había construido con becas, trabajos de medio tiempo y ahorros cuidadosos desde la secundaria. ¿Cuánto queda? Mantuve mi voz firme, aunque mis manos temblaban. ¿Queda? Nada, cariño. Tenía algunas deudas que saldar, pero no te preocupes. Eres lista. Encontrarás la manera de solucionarlo. ¿Encontrar la manera? Como si tuviera elección. Como si no acabara de robarme 4 años de esfuerzo. Estando en el extranjero, no pude impedirlo porque él seguía siendo cotitular de la cuenta que abrí a los 17. Ya veo, dije en voz baja. Así me gusta, respondió, confundiendo mi calma con aceptación. Siempre tan práctica, igual que tú, viejo padre. Escucha, tengo que irme. Voy a reunirme con unos amigos para tomar algo. Hablamos pronto. Reunirse con amigos para tomar algo. Con mi dinero, con mi futuro. Me dejé caer en mi pequeño escritorio, mirando la calle londinense de mí, la que me había enamorado durante mi semestre en el extranjero. Me quedaban 3 meses antes de tener que volver a casa. 3 meses para averiguar cómo salvar mi último año después de que mi propio padre me hubiese arrebatado el suelo bajo los pies. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, un mensaje suyo. No menciones esto a tu madre ni a tu abuela. No hace falta preocuparlas. Por supuesto que no quería que lo supieran, igual que nunca había querido que supieran de sus deudas de juego, de sus negocios fallidos, de su costumbre de pedir dinero prestado sin intención de devolverlo. Abrí mi portátil y comencé a hacer una lista. Primero, documentación. Estados de cuenta bancarios que mostraran el historial de la cuenta, pruebas de mis depósitos, registros de las becas que había ganado. Luego, investigación, recursos legales, opciones de ayuda financiera, posibles trabajos de medio tiempo. Mi padre siempre me había subestimado, tratándome como su plan de respaldo. Menos mal que eres bonita, solía decir cuando llevaba a casa. Calificaciones perfectas, como si mis logros académicos fueran menos importantes que mi apariencia. Siempre puedes casarte con alguien rico si la universidad no funciona. Pero yo no había trabajado tan duro ni llegado tan lejos para permitirle destruir mi futuro. Él pensó que mi reacción tranquila significaba resignación. No tenía idea de que precisamente eso era lo que debía temer. Durante la semana siguiente, reconstruí el alcance de su traición. La cuenta había llegado a tener poco más de $42,000, dinero que había ganado con becas académicas, trabajos de verano y un presupuesto calculado al milímetro. Mi padre lo había retirado todo en una serie de transferencias durante el último mes, cada una lo suficientemente pequeña como para no despertar sospechas inmediatas. Una noche, mi compañera de cuarto, Emma, me encontró rodeada de estados de cuenta. ¿Tu padre hizo qué?, exclamó, leyendo por encima de mi hombro. ¿No puedes denunciarlo por robo? La cuenta aún tenía su nombre, expliqué. Legalmente tenía derecho a acceder a ella. Simplemente nunca pensé que realmente lo haría. Debería haberlo sabido. Debería haber recordado cómo se prestaba. Mi dinero de cumpleaños cuando era niña, siempre prometiendo devolverlo y nunca haciéndolo. Cómo intentó convencerme de que pidiera préstamos estudiantiles adicionales a mi nombre, asegurándome que él me ayudaría a pagarlos. Mi teléfono no dejaba de vibrar con sus mensajes. No te estreses por el dinero. Te preocupas demasiado. Tal vez esto sea una señal de que deberías tomarte un descanso de la universidad. Conozco a algunos tipos que podrían conseguirte un trabajo. De modelo, paga mejor que ese título. Cada mensaje revelaba más sobre lo poco que valoraba mi educación, mi independencia, mi futuro. Para él, yo no era más que otro recurso del que echar mano, otra red de seguridad para sus malas decisiones. Comencé a hacer llamadas.
a la oficina de ayuda financiera de la universidad, a servicios legales, a mi abuela, que siempre había apoyado mis sueños académicos. Aún no les conté todo, solo reuní información, me informé, evalué mis opciones. La siguiente llamada de mi padre llegó mientras estaba en clase. Hola, princesa. Una pregunta rápida. ¿No tendrás alguna otra cuenta de ahorros, verdad? Solo me preguntaba, ya sabes, como siempre has sido tan buena con el dinero. La descarada naturalidad en su voz me hizo hervir la sangre, pero mantuve mi tono ligero. ¿Por qué lo preguntas? Oh, por nada, solo pensando en tu futuro. Claro, pensando en mi futuro, como cuando vació mi fondo universitario, como cuando intentó disuadirme de estudiar en el extranjero, diciendo que estaba escapando de mis responsabilidades familiares. Lo siento, papá. Estoy en clase ahora. Hablamos. Luego. Colgué y abrí mi portátil, añadiendo otro punto a mi creciente lista. Cerrar cualquier cuenta restante que él conozca. Transferir todo a nuevas cuentas en un banco diferente. Esa noche, recibí un correo electrónico de mi abuela. Llamé a tu padre hoy. Se puso nervioso cuando le pregunté por tu fondo universitario. ¿Todo está bien? Sonreí, imaginando su incomodidad. Siempre le había tenido miedo a mi abuela, la única persona que alguna vez lo había obligado a rendir cuentas. ¿Podemos hablar? Respondí. Hay algo que debes saber. Su respuesta fue inmediata y feroz. Después de escuchar toda la historia, convocó una reunión familiar de emergencia, sin mi padre presente. Ese hombre explotó durante nuestra videollamada, con mi madre y mi tía sentadas a su lado. Ha llegado demasiado lejos esta vez, robándole a su propia hija. Observé sus rostros mientras compartía los estados de cuenta bancarios, los mensajes de texto, la manera casual en que había descartado mi futuro. Las manos de mi madre temblaban mientras leía sus mensajes. No tenía idea, susurró. Me dijo que habías decidido tomarte un descanso de la universidad, que estabas pensando en regresar a casa, por supuesto. Mi padre siempre había sido experto en moldear las historias a su conveniencia. ¿Cuántas veces había reinterpretado mis logros para hacerlos sobre él? ¿Cuántas veces se había atribuido mi éxito mientras, en secreto, lo saboteaba? He estado documentando todo. Les conté sobre cada retiro, cada mensaje, cada llamada. No iba a dejar que se saliera con la suya. Mi tía, que era abogada, se inclinó hacia adelante. El tema de la cuenta es complicado, porque él era cotitular. Pero puede haber otros caminos legales. ¿Ha hecho alguna promesa por escrito sobre devolver el dinero? Saqué más capturas de pantalla. Correos electrónicos donde admitía que el dinero era para mi educación, mensajes en los que mencionaba casualmente que algún día me lo pagaría. Perfecto, dijo mi tía. No es legalmente vinculante, pero es una excelente carta de presión para lo que viene. ¿Y qué viene ahora?, preguntó mi madre. Ahora, declaró mi abuela, haremos que Gregory entienda exactamente lo que ha hecho y a quién se lo ha hecho. El plan tomó forma rápidamente. Primero mi abuela lo confrontaría, dejándole claro que la familia sabía de sus acciones. Mi tía redactaría una carta formal exigiendo la restitución del dinero, y mi madre finalmente presentaría la demanda de divorcio que había pospuesto durante años. Siempre te ha subestimado, dijo mi abuela. Te ha tratado como una extensión de sí mismo en lugar de reconocer que eres una persona independiente. Es hora de mostrarle quién eres realmente. Esa noche, mi padre volvió a llamar. Tu abuela parecía molesta hoy, dijo con cautela. No le contaste nada, ¿verdad? ¿Sobre qué? ¿Sobre el fondo universitario que robaste? ¿Sobre el futuro que intentaste destruir? ¿O solo sobre tu creencia de que la educación de tu hija no vale nada comparada con tu cuenta de apuestas? Silencio. Ahora, princesa. No me llames princesa. No me llames en absoluto. Todo lo manejará la tía Sara de ahora en adelante. ¿Sara? ¿Por qué tendría que estar involucrada tu tía? Porque es abogada, papá. Y la vas a necesitar.
Su reacción fue predecible. Primero negación, luego ira, y finalmente intentos desesperados de manipulación. «Estás exagerando», me escribió. Solo era dinero. La familia es más importante que el dinero. Reenvié cada mensaje a mi tía sin responder. Que siguiera cavando su propio hoyo. Su siguiente movimiento fue presentarse en casa de mi abuela, donde yo me estaba quedando hasta mi vuelo de regreso a Londres. No lo dejó pasar del porche. «¿Cómo te atreves?», exigió, lo suficientemente fuerte como para que los vecinos escucharan. ¿Robarle el fondo universitario a tu propia hija? ¿No tienes vergüenza? Madre, por favor, intentó bajar la voz. Esto es un asunto familiar. Exactamente. Y has traicionado a tu familia. Ahora vete antes de que llame a la policía. Se marchó, pero los mensajes siguieron llegando. Tu abuela te ha puesto en mi contra. Soy tu padre. Me debes respeto después de todo lo que he hecho por ti. Pensé en todo lo que realmente había hecho por mí. Cómo había intentado desalentar mis logros académicos. Cómo había tomado prestados mis ahorros de la infancia. Cómo había tratado mi éxito como un fondo personal al que podía recurrir cuando quisiera. La carta de demanda de mi tía llegó a su casa por correo certificado. En su interior había un desglose detallado de cada centavo que había tomado, junto con las opciones para su restitución. «No puedes demandar a tu propio padre», llamó furioso. «Observa cómo lo hago», respondí antes de colgar. El impacto en la familia fue espectacular. Parientes con los que no hablaba en años llamaron para expresar su indignación. Su hermana, mi tía Patricia, compartió historias de cómo él también había tomado dinero de las tarjetas de cumpleaños de sus hijos. «Siempre ha sido así», dijo ella, tomando lo que no es suyo y esperando que todos lo perdonen solo porque es familia. Mi madre finalmente presentó la demanda de divorcio, citando infidelidad financiera entre otras razones. Durante la primera audiencia, su patrón de robarme salió a la luz. ¿Vació el fondo universitario de su hija para pagar deudas de juego?, preguntó el juez, incrédulo. «Iba a devolvérselo», protestó débilmente. «¿Con qué dinero? Según estos registros, no ha tenido un empleo estable en 3 años. La imagen cuidadosamente construida de padre generoso y despreocupado se desmoronaba. Cada intento de justificarse solo revelaba más su verdadera naturaleza. La oficina de ayuda financiera de la universidad resultó ser sorprendentemente útil. Una vez que comprendieron la situación, me ayudaron a asegurar fondos de emergencia y a establecer un plan de pagos para mi último año. Mi abuela insistió en cubrir lo que pudiera, aunque yo dudaba en aceptar su ayuda. «A diferencia de tu padre», dijo con firmeza, «yo sí entiendo el valor de la educación y de cumplir las promesas». La respuesta de mi padre a la carta de demanda fue alegar pobreza, insistiendo en que no tenía manera de devolver lo que había robado. Entonces, mi tía descubrió su nueva compra de automóvil, las fotos de vacaciones que había publicado en redes sociales, la membresía del club de campo que, de alguna manera, aún conservaba. «No está en bancarrota», explicó. «Solo es bueno escondiendo dinero, pero no lo suficiente». Sus mensajes de texto se volvieron cada vez más desesperados. «Estás arruinando mi vida, mi propia hija volviéndose contra mí así. Te eduqué mejor que esto». Cada mensaje mostraba más de su verdadera cara. La fachada del padre amoroso desaparecía, revelando al manipulador que siempre había sido. El golpe final llegó cuando intentó poner a mis primos menores en mi contra, diciéndoles que yo quería dejarlo en la ruina por pura venganza. En cambio, ellos compartieron capturas de pantalla de sus mensajes, sumándose a mi creciente archivo de pruebas. «¿Recuerdas cuando el tío Greg nos dijo que nuestros fondos universitarios estaban seguros con él?», escribió mi primo Jake. «Ya sabemos lo que realmente significaba. Mi tía los ayudó a asegurar sus propias cuentas antes de que él pudiera atacarlos también. Su patrón de abuso financiero finalmente estaba quedando al descubierto, un miembro de la familia a la vez. Durante el proceso de divorcio de mi madre, salieron a la luz más revelaciones. Llevaba años escondiendo dinero, pidiendo préstamos, a su nombre,
incluso intentando rehipotecar la casa sin su conocimiento. Nos ha tratado a todos como su cajero automático personal, comprendió mi madre, y nosotros solo le seguimos dando excusas. Mi abuela organizó otra reunión familiar, nuevamente sin él. Los parientes compartieron historias de préstamos nunca devueltos, promesas rotas, confianza traicionada. Cada historia fortalecía nuestra determinación de hacerlo rendir cuentas. Siempre ha contado con la lealtad familiar para protegerse de las consecuencias, observó mi tía. Es hora de demostrarle que la lealtad va en ambas direcciones. Las consecuencias llegaron como fichas de dominó cayendo. Primero, el abogado de mi madre descubrió sus cuentas ocultas, lo que llevó a un acuerdo de divorcio mucho mayor de lo que él esperaba. Luego, la presión legal de mi tía lo obligó a aceptar un plan de pagos para devolver el dinero que me había robado, con intereses. Su fachada de padre generoso y divertido colapsó por completo cuando la familia descubrió que también había estado pidiendo dinero prestado a parientes, ancianos, prometiéndoles inversiones que nunca existieron. Un esquema piramidal en toda regla, murmuró mi tía, añadiendo estos descubrimientos a su creciente expediente. Sus mensajes pasaron de la ira a la súplica. Sigo siendo tu padre. Podemos resolver esto. Todo el mundo comete errores. ¿Por qué no puedes perdonarme? ¿Qué pensará la gente de ti por tratar así a tu propio padre? Pensé en todas las veces que había usado la culpa para controlarme, en cómo siempre manipulaba la situación para hacerse pasar por la víctima. No, más. Gracias a los contactos de mi abuela, conseguí un trabajo de medio tiempo que me permitió terminar mi carrera mientras trabajaba. Mis profesores, entendiendo mi situación, me ayudaron a organizar un horario flexible. Cada pequeña victoria era un paso más lejos de su influencia. El apoyo de la familia me sorprendió. Mis primos compartieron sus propias historias de manipulación financiera. Tíos y tías que antes lo habían encubierto, ahora se ponían firmemente en su contra. Incluso parientes lejanos se pusieron en contacto para ofrecerme apoyo. Tu padre llamó, me dijo una noche mi abuela, intentando convencerme de que te hiciera cambiar de opinión sobre el plan de pagos. ¿Y qué le dijiste? Que él mismo destruyó a esta familia cuando le robó a su propia hija. Su último intento de manipulación fue aparecer en mi graduación sin invitación, sin ser bienvenido, pero decidido a interpretar el papel de padre orgulloso. «Esa es mi chica», anunció en voz alta, lo suficientemente fuerte para que cualquiera lo escuchara. Sacó su sentido de los negocios de mí. Mi tía Sara hizo que lo escoltaran fuera antes de que la ceremonia comenzara. «Tu éxito es solo tuyo», me dijo después. «No tiene derecho a atribuirse el mérito de algo que intentó impedir». Un año después de la confrontación por el fondo universitario que me robó, el mundo cuidadosamente construido de mi padre se había desmoronado por completo. Las consecuencias habían sacado a la luz todos sus fraudes financieros. Antiguos amigos que habían invertido en sus negocios exigían respuestas. Parientes a los que les había pedido dinero tomaban acciones legales. Mi fiesta de graduación, organizada por mi abuela, se convirtió en una celebración no solo de mi logro académico, sino de mi independencia. Amigos y familiares se reunieron para apoyarme, muchos de ellos compartiendo sus propias historias sobre cómo enfrentaron a padres manipuladores. «Tu padre me llamó ayer», dijo mi madre durante la fiesta. «Quería saber si hablaría contigo para que renunciaras al plan de pago. Dice que ha aprendido la lección». «¿De verdad?», pregunté, recordando sus últimas publicaciones en redes sociales, donde seguía mostrando un estilo de vida muy por encima de sus posibilidades, aún fingiendo que todo estaba bien. «No», suspiró mi madre. «Lo único que ha aprendido es que ya no puede manipularte». Eso no es lo mismo. El plan de pagos que mi tía había establecido era estricto. Pagos mensuales directamente de su salario, sin excusas. Cuando sus fraudes dejaron de funcionarle y nadie más le prestaba dinero, finalmente tuvo que conseguir un trabajo de verdad. «No». «Es justo», se quejó en su último correo electrónico. «Soy tu padre. Se supone que debes amarme incondicionalmente». «El amor no es un cheque en blanco», respondí. «Las condiciones son lo que ocurre cuando rompes la confianza».
Fue la última vez que me dirigí a él. Mi carrera estaba despegando. Conseguí un puesto en una de las mejores firmas de Londres, donde mi título y mi determinación me abrieron puertas que alguna vez creí cerradas. Cada éxito tenía un sabor más dulce, porque lo había logrado completamente en mis propios términos. Mi abuela se convirtió en mi mayor aliada, su protección feroz un contraste absoluto con el amor egoísta de mi padre. Llamó otra vez, me dijo una noche durante la cena. Quería saber si ya conseguiste ese trabajo en Londres. Dijo que le encantaría visitarte cuando te hayas instalado. ¿Visitarme o pedirme dinero?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Las dos cosas, probablemente. Dile que se acabó. No voy a financiar su vida. Las dinámicas familiares habían cambiado de manera irreversible. Parientes que antes lo habían protegido, ahora advertían a otros sobre sus tácticas. Su hermana, mi tía Patricia, incluso creó un grupo familiar solo para rastrear sus intentos de manipulación. Intentó convencer a mi hijo de que firmara como aval para un préstamo de coche, informó un día. Le dijo que le ayudaría a construir historial crediticio. ¿Me sonaba familiar? Por supuesto. Intentó la misma táctica conmigo cuando tenía 18 años, tratando de cargarme con deudas antes siquiera de empezar la universidad. Pero en aquel entonces, mi abuela interceptó los papeles y me advirtió sobre los depredadores financieros, incluidos aquellos dentro de la familia. Ahora, viendo cómo su mundo se encogía mientras el mío se expandía, no sentía victoria, sino validación. Cada pago que hacía, obligado por la presión legal y no por responsabilidad paterna, confirmaba lo que siempre había sabido. Era perfectamente capaz de hacer lo correcto. Simplemente nunca creyó que tenía que hacerlo. Mi éxito se convirtió en mi mayor protección. Cuanto más lograba, menos poder tenía sobre mi futuro. El título universitario que intentó arrebatarme ahora colgaba en mi pared, y cada logro era un recordatorio de que su peor error no fue robarme el dinero. Fue subestimar mi determinación. Mi regreso a Londres marcó el inicio de un nuevo capítulo. La firma no solo me había ofrecido un empleo, sino un futuro que construí a pesar de los intentos de mi padre por sabotearlo. Mi pequeño apartamento en la ciudad se convirtió en un símbolo de independencia, pagado con mi propio dinero, decorado con mi propio gusto, libre de cualquier influencia suya. Sus intentos de contacto se volvieron cada vez más transparentes. Primero llegó la tarjeta de cumpleaños, la primera que enviaba en años, con un mensaje cuidadosamente redactado sobre lo orgulloso que estaba de nuestros logros. ¿Viste cómo la firmó?, me preguntó mi madre por teléfono. Con amor, papá, tu mayor apoyo. La audacia de ese hombre. Luego vinieron las publicaciones en redes sociales, etiquetándome en fotos antiguas con leyendas sobre cómo siempre había apoyado mis sueños. Cada publicación meticulosamente diseñada para presentarse como el padre devoto que había sacrificado todo por el éxito de su hija. Mi tía Sara me ayudó a redactar una carta de cese y desistimiento cuando las publicaciones escalaron hasta el punto de afirmar que él había invertido en mi educación. Está tratando de reescribir la historia, explicó. Asegúrate de que haya un rastro de documentos que pruebe lo contrario. Su respuesta fue predecible. Más intentos de manipulación, más apelaciones a la lealtad familiar, más indirectas sobre sus problemas financieros. Pero sus palabras ya no tenían poder sobre mí. Por los chismes familiares, me enteré de sus nuevos fraudes. Había empezado a decirle a la gente que tenía contactos en Londres, insinuando que podía ayudar a sus hijos a encontrar oportunidades en el extranjero. Cada intento de lucrar con mi éxito le salió mal cuando esas personas me contactaron para verificar sus afirmaciones. Tu padre dice que están contratando en tu empresa, me escribió un amigo de la familia. Ofreció poner una buena palabra por mi hija, por una pequeña tarifa de consultoría, por supuesto. Le respondí explicando que mi padre no tenía ninguna conexión con mi firma, ninguna influencia en las contrataciones
y absolutamente ningún derecho a cobrar por falsas promesas. Cada respuesta fue otro ladrillo en el muro que separaba sus mentiras de mi verdad. Mi abuela me visitó en Londres, su primer viaje al extranjero a los 70 años. Ver mi vida a través de sus ojos, la carrera que había construido, el hogar que había formado, el futuro que había asegurado. Cerró el círculo por completo. ¿Sabes qué es lo que más me enorgullece?, dijo mientras cenábamos en mi pub favorito. No solo lo que has logrado, sino cómo lo has logrado. No dejaste que él te volviera amargada. Simplemente te hiciste más fuerte. Esa misma noche recibí otro mensaje de mi padre. Me enteré de que mamá está visitando tu piso. Debe estar algo apretado. Conozco algunos hoteles excelentes si necesitas. Ayuda con los gastos. Le mostré el mensaje a mi abuela y ambas nos echamos a reír. Las mismas tácticas de siempre, tan transparentes como el cristal ahora que las veía con claridad. ¿Debería responder?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Cariño, dijo, alzando su copa. Tu éxito es la única respuesta que necesita. 2 años después de la confrontación por mi fondo universitario robado, el plan de pagos de mi padre seguía en pie. Cada pago mensual era un recordatorio de su responsabilidad. Intentó todo tipo de trucos para reducir o retrasar los pagos, pero la supervisión legal de mi tía se mantuvo firme. Durante una reunión familiar en casa, mi primo Jake compartió su propia victoria. Había terminado la universidad sin deudas, su fondo asegurado en una cuenta que mi padre no pudo tocar. ¿Sabes qué dijo el tío Greg cuando se lo conté? Jake se rió, que debería agradecerte por haber reaccionado de forma exagerada con tu fondo, que tu respuesta dramática le enseñó una lección importante. ¿De verdad aprendió?, pregunté, recordando sus últimos intentos de convencer a otros parientes de invertir en su nuevo negocio. Aprendió a no meterse con familiares que tienen buenos abogados, intervino mi tía Sara. Eso es todo. Mi carrera siguió floreciendo. La firma me ascendió a un puesto senior, mi reputación construida con la misma atención al detalle y determinación que me ayudaron a superar la traición de mi padre. Su tarjeta de Navidad llegó, a mi piso en Londres, cargada de una falsa alegría y sutiles insinuaciones sobre sus problemas financieros. Dentro había escrito, todavía pagando por un solo error. ¿Cuándo vas a dejarlo ir? La pinché en mi tablón junto a mi título universitario y mi última carta de ascenso, recordatorios de que su único error no definió mi futuro. Su firma al final, que alguna vez simbolizó autoridad paterna, ahora era exactamente lo que Mo siempre había sido. La marca de un hombre que apostó contra la fortaleza de su hija y perdió. En la gala benéfica anual de mi empresa, me pidieron que hablara sobre la persistencia y la superación de obstáculos. No mencioné directamente a mi padre, pero hablé sobre el momento en que descubrí que mi fondo universitario había desaparecido, no como una historia de traición, sino como una lección de autosuficiencia. A veces, dije a la audiencia, las personas que más deberían apoyarte se convierten en los obstáculos que necesitas superar. Su subestimación se convierte en tu motivación. Mi padre vio el discurso en línea. Alguien lo compartió en el 1900 chat familiar del que había sido excluido. Su respuesta llegó a través de mi abuela. Sigue enojada, usando mi error para llamar la atención. No, respondió mi abuela. Es exitosa, usando su fortaleza para ayudar a otros. Hay una diferencia. El último pago de mi padre llegó un martes, la última cuota del dinero que había robado. Adjunto, había una nota. ¿Ahora podemos ser familia otra vez? Guardé el recibo con todos los demás documentos, los estados de cuenta, los mensajes de texto amenazantes, las publicaciones en redes sociales donde intentó reescribir la historia. No porque los necesitara, sino como un recordatorio de hasta modos, dónde había llegado. Mi madre, ahora felizmente casada de nuevo, lo resumió mejor que nadie. Él pensó que, al quitarte tu dinero, te mantendría dependiente de él. En cambio, te liberó. Tenía razón.
Cada intento de retenerme me había empujado más lejos. Su peor castigo no fue el plan de pagos ni el rechazo de la familia. Fue verme triunfar sin él, más allá de él, a pesar de él.